Hola familia, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un remedio natural, casero, remedio de la abuela, para combatir el dolor de rodillas, el dolor de artritis, de artrosis, el dolor por lesiones, dolor por frío inclusive. Pero antes de pasar a la receta, que es muy sencilla de hacer y muy efectiva, les quiero comentar algo muy importante sobre este tipo de dolores. Descubrimientos recientes indican que se relaciona los problemas intestinales y los desequilibrios en la flora bacteriana del tracto digestivo con los dolores articulares. Porque este tipo de problemas están relacionados a la sobrepoblación bacteriana. La sobrepoblación bacteriana dañina, porque en el intestino o en el tracto digestivo tenemos bacterias que son saludables y beneficiosas para nuestro organismo. No solo las bacterias, también la sobrepoblación de parásitos o de hongos. Y esto, en la mayoría de los casos, sucede por una mala alimentación, con exceso de alimentos que inflaman. Lo que sucede es que con esta mala alimentación se genera una sobrepoblación de estas bacterias o de los parásitos o de los hongos, generando desequilibrios y inflamación en el organismo en general y sobre todo, hablando de este tema, puntualmente en las articulaciones. Y esta inflamación es la que hace que duela. Y es por esto que los alimentos probióticos son espectaculares para tratar este tipo de problemas. ¿A cuáles alimentos probióticos me refiero? Al kefir, por ejemplo, a la kombucha, que particularmente a mí me parece que es excepcional, ¿no? Tomar esos tecitos de kombucha o esos juguitos de kombucha. Y, por ejemplo, alimentos como el chucrut, que son probióticos y nos van a aportar esas bacterias buenas, vamos a llamarle, que van a generar el equilibrio necesario para nuestro tracto digestivo o nuestro intestino. Por supuesto, reduciendo a cero el dolor. Por eso les quería recomendar, antes de pasar a este remedio, que el remedio que vamos a hacer es un remedio de la abuela, es un remedio pasado en mi familia de generación en generación, pero ya es un remedio para cuando ya existe el dolor, ¿no? Cuando ya está, lo va a calmar, lo va a aliviar. Pero lo que yo les estoy contando ahora es algo para solucionar el problema de raíz, porque hay algo que lo está generando. Entonces, los alimentos probióticos van a ayudar al equilibrio. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer que nuestro cuerpo funcione de forma óptima? Que bajemos el consumo de alimentos que inflaman, sobre todo los alimentos que tienen ácido fítico. ¿Cuáles son estos? Todos los alimentos que son semilla, como por ejemplo granos, legumbres, cereales, semillas. ¿Cuáles son estos? Las lentejas, los garbanzos, los porotos, que en otros lados, en otros países le dicen frijoles o les dicen también alubias. Todos estos son semillas y producen mucha inflamación. ¿Qué otros alimentos? Por ejemplo, las semillas de sésamo, semillas de lino, semillas nueces, por ejemplo, que también es una semilla, almendras, obviamente consumidos en exceso. No es lo mismo consumirse 4 o 5 almendras, que va a ser un aporte a la salud quizás, que consumir una tortita que tiene harina de almendras, donde hay un montonazo de este tipo de alimentos. ¿Qué otros? El arroz, el maíz, el trigo y todas las harinas que se hacen de estos alimentos. Entonces, algo óptimo va a ser reducir, por ejemplo, el consumo de harinas, de panificados y de azúcares. Y también los lácteos que no son curados, por ejemplo el lácteo como es la leche, el yogur, todo esto inflama muchísimo. Si tenemos la conducta de bajar, consumir muchísimo menos esos alimentos, tomar agua y darle tiempo a nuestro cuerpo para que limpie, van a ver cómo van a mejorar de una forma impresionante, no lo van a poder creer. El cuerpo necesita un tiempo para limpiar. Hay veces que estamos apurados y un día comemos pizza, el otro día comemos panchos, el otro día comemos hamburguesa, el otro día comemos que un alfajorcito, que unas galletas, y vamos saturando y el cuerpo necesita 2 días o más para poder hacer una limpieza efectiva. Y cuanto más harina vamos metiendo, eso se hace como un engrudo y es muy difícil hacer una limpieza, que tu cuerpo funcione de forma efectiva. En estos casos es muy recomendable, por ejemplo, lo que le llaman el ayuno intermitente, porque le vamos a dar espacio a nuestro cuerpo sin meterle comida para que limpie, para que sea
haga su trabajo, simplemente eso. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, necesita que le demos tiempo. Ya estamos yendo a la receta, y si no seguro les dejo el minuto donde comenzamos a hacer la receta para quienes no quieren esta otra parte, que para mí es muy importante, pero bueno, hay personas que directamente quieren ir a solucionar un problema puntual, entonces les dejo el minuto donde comienza la receta. También quiero aconsejarles, para sobre todo dolores articulares o musculares, que tomen magnesio, en su forma citrato de magnesio, que es excelente. Como no quiero extenderme más en este video, pero sí me gustaría que se tomen en serio la importancia del magnesio, ya que es un mineral que suele estar en déficit y es un mineral esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para diferentes funciones como son nuestro sistema nervioso, nuestros músculos, la regulación de la glucosa en sangre, la regulación de la presión arterial, la producción de energía, esa energía que nos da vitalidad, así que es esencial. Como no vamos a extendernos en este video, les aconsejo que busquen mismo en YouTube canales como el de Fran Suárez o el de Ana María La Justicia, donde dan una excelente información muy completa sobre el magnesio. Y ahora sí, sin más, les quiero compartir esta receta tan amorosa, tan querida por mí, para que la puedan tener en su botiquín natural. Para esta receta vamos a utilizar una semilla de palta o de aguacate, un hueso de palta o aguacate. En este caso tengo una muy chiquita, pero era la única que tenía. Pueden usar una más grande. Pueden usarla con la cascarita esta o sin, porque después cuando uno la deja secar, cuando consume la palta, se le empieza a caer esta cascarita, ¿ven? Y va a quedar de ese color. Es lo mismo, da igual. La rallamos. La semilla de palta o de aguacate es antiinflamatoria, analgésica, antioxidante y condroprotectora. ¿Qué significa esto? Que protege el cartílago articular. En un frasquito, se puede cerrar, vamos a ir colocando una cucharada. Dos. Y 3. A mí me dio para poner 3 cucharadas, no muy colmadas, porque vieron que el hueso de la palta era pequeño. Si le pueden poner 4 cucharadas bien colmaditas con un hueso grande, de esos que son más grandecitos así, sería lo ideal. Ahora vamos a utilizar romero fresco. Lo que vamos a hacer es cortarlos en pedacitos. Son unas 4 o 5 ramitas, como verán. Lo cortamos así. Lo pongo acá en el mortero porque ahora lo vamos a machacar para que largue sus aceites esenciales. No es que lo vamos a dejar hecho polvo, pero sí lo vamos a machacar muy bien. El romero fresco también es antiinflamatorio, analgésico, antioxidante y mejora la circulación. Por eso combinados son un excelente remedio contra el dolor. Lo que vamos a sentir es un aroma muy fuerte porque empieza a soltar todos sus aceites. Lo vamos a ir colocando aquí. Lo que hice con este romero antes de hacer este trabajo es dejarlo unos 10 minutitos en un poco de agua con un chorrito de vinagre, por cualquier bichito que pudiera llegar a tener mismo en la tierra. Este es cosechado de acá de mi casa, ¿no? Bueno, yo acá tengo 200 mililitros de aceite de oliva, pero lo que necesitamos hacer es cubrir todo lo que acabamos de poner. Cuando ustedes lo hagan para 200 mililitros, seguramente vayan a poner más semilla de palta. Vieron que les dije 4 cucharadas colmadas, entonces esto se les va a llenar hasta acá. Y ahí le van a poner un poco más de romero. Y ahí sí lo llenan hasta cubrir con el aceite. Nosotros en esta receta, para esta cantidad, vamos a utilizar, yo creo que 100, ahora vamos a ver bien.
Vamos a cubrirlo por completo con el aceite. Ahí ya cubrimos y utilizamos unos 100 mililitros de aceite aproximadamente. Lo cerramos muy bien y esto lo dejamos en un lugar fresco, seco, en lo posible oscuro, en una alacena puede ser, para que se vaya macerando. Y en una semana ya lo podemos empezar a utilizar. Lo pueden ir revolviendo un poquito cada tanto. Si están muy doloridos y necesitan usarlo cuanto antes, déjenlo reposar mínimo 5 horas o 3 horas mínimo. Denle un tiempo y ahí ya lo pueden ir empezando a utilizar. Una vez que haya pasado ese tiempo, semana o las 2 semanas, dependiendo cuánto lo puedan dejar para que se haga. Una vez que se haya cumplido ese tiempo, lo que vamos a hacer, lo podemos usar del frasco perfectamente, pero si no, también lo podemos colar con una gasita y un colador. Entonces lo podemos pasar a un frasquito como estos que tiene gotero. Bien. Y yo lo que hago, por ejemplo, es tenerlo en un goterito y lo puedo tener en la cartera. Entonces es muy práctico porque de repente si a uno le duele, no sé, la muñeca, toma así, le pone unas gotitas y se hace los masajes y calma muchísimo, muchísimo, de una forma muy eficaz el dolor. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si los dolores son por frío, es colocarse el aceite, hacerse el masaje y luego ponerse paños calientes. Esto puede ser un pañuelito que calentamos con la plancha y lo colocamos arriba. Entonces va a aumentar esa sensación de calma. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Con mucho amor, realmente es muy efectiva. Y sobre todo, si siguen los consejos que les comenté al principio del video, van a ver que van a andar muy bien. Los dolores van a ir desapareciendo. Con una buena alimentación, en un año los dolores pueden desaparecer completamente. Y como un aliado, cuando ya nos duele, cuando ya tenemos el problema, por ejemplo en el dolor de una lesión también, como un aliado, este remedio es excelente. Bueno, eso es todo, espero sus comentarios, me gustaría que me cuenten si ya conocían este remedio, si no, qué les parece y cuéntenme cómo les ha ido, si lo prueban, si lo hacen, lo prueban, por favor vuelvan un ratito, rapidito y me cuentan cómo les fue con este remedio. Un beso y hasta la próxima.